Hola, en este video vamos a seguir trabajando derivadas, particularmente vamos a trabajar con derivadas que se componen de multiplicación de funciones, cociente de funciones y además la regla de la cadena. Bien, para ello consideramos las siguientes situaciones. Primero, vamos a hablar de la derivada de un producto, es decir, cuando una función se compone a través de la multiplicación de dos de ellas. Vamos a llamar una función f y una función g y se están multiplicando y las vamos a derivar sin antes haberlas multiplicado. Y la derivada del producto nos quedaría como la derivada de la primera función multiplicada por la segunda función sin derivar, más la derivada, perdón, la primera función sin derivar multiplicada por la segunda función derivada. Reemplazando nosotros en esta expresión, tenemos la derivada de un producto. La vamos a ejemplificar de inmediato. Para ello, bajamos lo siguiente. Vemos un ejemplo. Voy a considerar la función f de x como em, x factor de x cuadrado más 1, una función simple, pero vemos que aparece una multiplicación de funciones. ¿Por qué? Porque nosotros podemos decir perfectamente que esta sea una función f, por ejemplo, y esto sea una función g, y estas dos funciones se están multiplicando. Por lo tanto, en el esqueleto podemos tener esto, la multiplicación de la primera por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la multiplicación de la segunda función. Entonces, hagamos ese cálculo paso a paso. Por lo tanto, tendríamos que la derivada, en este caso, la función f es x, la función g sería x cuadrado más 1. Ahora, con cuidado, reemplazamos aquí, en esa expresión que está en la parte de arriba. Sería la derivada de la primera función multiplicada por la segunda función sin derivar, más la primera función sin derivar multiplicada por la derivada de la segunda función. Primero lo escribo para no equivocarme. Luego empezamos a calcular. Derivada de x, ya vimos por la regla de la potencia en el video anterior que esto es 1 multiplicado por x cuadrado más 1, más, mantengo la x, y la derivada de este paréntesis, recordemos que tenemos que derivar cada uno por separado, por lo tanto, derivada de x cuadrado es 2x, y derivada de 1 es 0. Bien, seguimos calculando entonces, y nos queda 1 multiplicado por aquel paréntesis, solamente x cuadrado más 1, más x multiplicado por 2x. Tenemos hasta este momento. Continuando, tenemos x cuadrado más 1 más y x por 2x, esto resulta 2x al cuadrado. Se reduce en términos semejantes y tenemos 3x cuadrado más 1. Y así obtenemos, hubo un error, así como les decía, disculpen, obtenemos la derivada de la función f. Es decir, f' es 3x cuadrado más 1. Lo podemos comprobar rápidamente haciendo lo siguiente. Si la función f de x era x factor de x cuadrado más 1, nosotros podemos arreglar esto y dejarlo como x al cubo más x. Esa es nuestra función f. Por tanto, ahora si nosotros derivamos, aplicando la propiedad de derivar cada término, sería derivada del x al cubo más derivada de x. Derivada de x al cubo es función potencia, el 3 pasa adelante multiplicando y al exponente se le resta 1. Y derivada de x queda 1. Por tanto, si nosotros nos damos cuenta, este resultado es el mismo que acabamos de encontrar, por dos caminos diferentes, pero es el mismo. ¿Ya? Trabajamos con un ejercicio o un ejemplo fácil para aplicar la regla del producto. A medida que vayamos avanzando, nos vamos a encontrar con ejercicios más complejos. Ahora, por otra parte, tenemos la derivada del cociente. El cociente es la división entre dos términos. En este caso tenemos dos funciones. ¿Y cómo se define la derivada de un cociente? La derivada de este cociente está dada por la derivada del numerador multiplicado por el denominador sin derivar menos el numerador sin derivar multiplicado por el denominador derivado, y todo esto dividido por el denominador
al cuadrado. Así que rápidamente ejemplificamos. Ejemplo 1, y consideramos la función f de x, y podemos llamar a la función f de x como x cuadrado más 1 dividido en x. Y aquí podemos visualizar lo siguiente, que la función de arriba puede ser, la función del numerador, perdón, puede ser f, y la función del denominador puede ser g. Entonces aquí tenemos ese esqueleto y podemos reemplazar en esta expresión que nos entrega la derivada del cociente. Así que con cuidado vamos a reemplazar, igual que en el caso anterior, solamente reemplazamos y luego vamos a calcular. Vamos a obtener una fracción grande y la expresión dice, estamos mirando acá, la derivada del numerador, es decir, x cuadrado más 1 derivado multiplicado por el denominador sin derivar por x menos el numerador sin derivar x cuadrado más 1 multiplicado por el denominador derivado. Y todo esto dividido en el denominador al cuadrado. Ahora todo se traduce en resolver este cálculo. Continuando, nos quedaría la derivada del primer paréntesis es la derivada de cada uno. Derivada de x cuadrado es 2x, derivada de 1 es 0. Por tanto, nos quedaría 2x multiplicado por x menos x cuadrado más 1 multiplicado por la derivada de x, esto vale 1. Y en el denominador nos queda x cuadrado. Continuaré hacia el lado para aprovechar el espacio en esta misma página. Multiplicamos lo que podamos multiplicar y nos resulta 2x cuadrado menos x cuadrado menos 1. Todo dividido por x cuadrado. Reducimos términos semejantes y nos quedaría x cuadrado menos 1 dividido en x cuadrado. Este es el resultado final de la derivada que acabamos de hacer. ¿La podemos comprobar? Sí, lo podemos comprobar. ¿Cómo? Eso lo hacemos a continuación. Si nuestra función f de x era x cuadrado más 1 dividido en x, esto lo podemos reescribir como el x cuadrado dividido en x más 1 dividido en x. Primera parte simplificamos x y nos quedaría x más 1 sobre x, que lo podemos escribir como x elevado a menos 1. Y esta es nuestra función f. Ahora, calculando la derivada, tendríamos que hacer la derivada de x más la derivada de x elevado a menos 1. Derivada de x es 1. Derivada de x elevado a menos 1, lo hicimos en el video anterior, pero lo volveremos a hacer. El exponente pasa adelante multiplicando, se mantiene la base y al exponente se le resta 1, entonces nos quedaría elevado a menos 2. Continuamos y tenemos 1 menos 1 sobre x cuadrado. Sumamos las dos fracciones y esto resulta como x cuadrado menos 1 dividido en x cuadrado. Y esto es f' de x, que fue el mismo valor que nosotros acabamos de encontrar, utilizando la regla del cociente. Bien, aprovechemos esto y hagamos un par de ejercicios más. Por ejemplo, ¿como cuál? ¿Dónde puede ser más útil la regla del cociente y la regla del producto? Voy a escribir un par de ejercicios para que ustedes los puedan desarrollar mientras ven este video. Ejercicios, derivar, f. En el caso 1, si f de x es 3x cuadrado más 2x, factor de x elevado a 4 menos 3x más 1. Si esta es nuestra función, tenemos dos caminos. Uno es multiplicar los dos paréntesis aplicando distributividad, reduciendo términos semejantes y luego derivar, o como nos están entregando una multiplicación entre dos expresiones de inmediato, donde eso es una función y eso es otra función, podemos aplicar la regla del producto. Como es lo que estamos viendo, va a ser lo que vamos a aplicar en este caso. F' de x sería la derivada del primero por la segunda función sin derivar, más la primera función sin derivar,
3x cuadrado más 2x multiplicado por la derivada de la segunda función. Resolvemos esto y tenemos nuestra derivada. Derivada del primer paréntesis, derivada de 3x al cuadrado. Recordemos, la constante 3 se mantiene por ser constante. Y el x cuadrado, la derivada es 2x, por tanto esto nos resultará 6x más, y derivada de 2x, esto resulta 2, factor de x elevado a 4, menos 3x más 1, más, mantenemos el 3x cuadrado más 2x, multiplicado por la derivada del segundo paréntesis, que nos quedaría 4x elevado a 3 menos 3. Bien, tenemos esta siguiente situación. También tenemos dos opciones, o multiplicar término a término y reducir en términos semejantes, o analizarlo de otra forma y ver si podemos factorizar. Vemos que no se puede factorizar, no tenemos términos en común, ni siquiera un paréntesis, por tanto tendríamos que resolver término a término. El tema está en asunto de derivada, que nosotros ya derivamos. ¿Dónde fue? Aquí, al aplicar la regla del cociente, del producto, perdón, y luego acá al momento de derivar ya funciones que son más sencillas. El resto es trabajo algebraico, ¿ya? Así que esto puede quedar de ejercicio para ustedes perfectamente. F' de X, con esto basta, pero esto puede continuar, ¿ya? Solamente manipulación algebraica. Ustedes lo continúan. Ahora, como ejercicio 2, vamos a considerar una función f llamada como. Esta función f va a ser x cuadrado más x más 1 dividido en x cuadrado más 1. Esa función vamos a utilizar. Entonces nos damos cuenta que tenemos división de funciones. ¿Por qué? Porque el numerador la podemos llamar como una función f y el denominador la podemos llamar como una función g. Y recordemos que la división de funciones, si se está derivando, era la derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por el denominador derivado, dividido todo eso en el denominador al cuadrado. ¿Ya? Esto es la regla del cociente, o la derivada del cociente. Entonces vamos a reemplazar. Por tanto, nuestro f' de x sería la derivada del numerador, x cuadrado más x más 1, derivado por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar, multiplicado por el denominador derivado. Todo esto dividido en nuestro denominador al cuadrado. Ahí estamos. Entonces vamos derivando paso a paso. Tenemos derivada de, el primer paréntesis es 2x más 1, factor de x cuadrado más 1, menos x cuadrado más x más 1, factor de 2x, y derivada de 1 es 0, así que quedamos en el 2x, dividido en x cuadrado más 1, y esto al cuadrado. Seguimos trabajando algebraicamente esta expresión. Aquí podemos quedar más pequeña, así que lo vamos a continuar. Multiplicamos término a término y nos quedaría 2x al cubo más 2x más x cuadrado más 1 menos, aquí nos va a resultar, menos 2x al cubo menos 2x cuadrado menos 2x. Aprovechamos de sacar al tiro el paréntesis y esto nos queda x cuadrado más 1 y todo esto al cuadrado. Vemos si tenemos términos semejantes que se puedan reducir, y al parecer sí hay. Se nos van a ir los 2x al cubo, se nos van los 2x y nos queda 1 menos x al cuadrado, todo esto dividido en x al cuadrado más 1 y esto al cuadrado.
¿Podemos reducir una cosa más? Al parecer sí, porque en el numerador nosotros podemos factorizar por menos 1 y nos quedaría menos x cuadrado menos 1 dividido en x cuadrado más 1 y esto al cuadrado. Creí que podíamos simplificar, pero no, es la misma expresión. Por tanto, nuestra función derivada puede quedar aquí o puede quedar acá. Ambas son correctas. Bien, importante, aplicamos la regla del cociente, donde al principio, al identificar que en la función original tenemos división de funciones, identificamos cuál es cuál, aplicamos nuestra regla del cociente, reemplazamos y en este paso solamente derivamos funciones sencillas. ¿Ya? Y esa es la forma de aplicar la regla del cociente. Otra de las aplicaciones que le podemos dar a la regla, a la derivada del cociente, por ejemplo, es si nuestra función f de x fuera tangente de x, aplicando en trigonometría. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que tangente de x, bueno, lo voy a escribir aparte, sabemos que la función tangente se define como seno de x dividido en coseno de x. Por lo tanto, esta función f ahora pasa a ser un cociente entre dos funciones trigonométricas, entre la función seno y la función coseno. Por lo tanto, si nosotros queremos calcular la derivada de la función f, se traduce en derivar un cociente de funciones, seno de x dividido en coseno de x, la derivada. Entonces, aplicando nuestra expresión de la regla del cociente, tendríamos la derivada del numerador multiplicada por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar multiplicado por el denominador derivado, y todo esto dividido en el denominador al cuadrado. Tenemos esta expresión. Ahora, hay que derivar cada uno de estos términos. Vimos en el video anterior también de las derivadas, de las reglas básicas de derivación, que la derivada del seno es coseno. Por tanto, aquí tenemos coseno de x multiplicado por coseno de x menos seno de x. Y vimos también que la derivada del coseno era menos seno de x. Y todo esto dividido en el coseno al cuadrado de x. Lo escribimos de esta forma para ahorrar un paréntesis. En el numerador tenemos coseno por coseno de x, esto nos resultaría coseno cuadrado de x. Aquí se nos multiplica menos seno de x por menos seno de x, eso pasa a ser más seno al cuadrado de x. Y todo esto queda dividido por coseno cuadrado de x. Con esto nosotros recordamos la identidad fundamental trigonométrica, que es seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x, que es igual a 1. Y es justamente lo que aparece en este numerador, invertido el orden de los sumandos, pero no hay problema porque la suma es conmutativa. Por lo tanto, en el numerador ahora nosotros tenemos un 1 y en el denominador tenemos coseno al cuadrado de x. Como tenemos una fracción con el denominador elevado a 2 y en el numerador es un 1, esto es igual a escribir 1 dividido en coseno de x y todo esto al cuadrado. Claro, ese cuadrado no va a afectar al 1 porque 1 al cuadrado sigue siendo 1. Y tenemos que por definición 1 dividido en coseno de x para nosotros es secante de x. Por lo tanto, la derivada de la función f de x es secante al cuadrado de x. Dicho todo en términos trigonométricos, es decir, la derivada de la tangente de x es secante al cuadrado de x. Y tenemos una aplicación a la trigonometría de la regla del cociente. También se puede aplicar la regla del producto cuando hay un producto entre estas cosas. Bien. Y lo último que nos queda por hoy, que le dije al comenzar, es la regla de la cadena. ¿Y la regla de la cadena qué es?
Sigue siendo derivada, pero en este caso es una derivada de composición de funciones. Y todos nosotros conocemos composición de funciones. Visualmente esto quedaría escrito así: f de x o f de su argumento. Y en este caso el argumento de f va a ser una función g. Entonces aquí tengo una composición de dos funciones, f y g. Y en este caso nosotros vamos a estar calculando la derivada de esta composición. Así que voy a representarla así. La derivada de la composición de dos funciones. ¿Y cuál es la regla de la cadena? ¿O cuál es la derivada de una composición de dos funciones? Bueno, esto queda como la derivada de la función principal, que sería la función que está más afuera de la función f, multiplicada por la derivada de la función que está dentro de su argumento. Y aquí al principio la primera función se deriva solamente a la de afuera y el argumento se mantiene. Esto que está aquí se conoce como la regla de la cadena. Primero se deriva la función que está afuera y luego se agrega o se multiplica por la derivada del argumento o por la derivada de la función que está dentro. Visualmente o a lo mejor escuchándolo puede sonar un poco complejo. Con un ejemplo creo que quedaría más claro. Así que lo vamos a ver de inmediato. Ejemplo. 1. Si nuestra función f de x sea x cuadrado más 5x más 6 y todo esto está elevado a 60, por ejemplo. Multiplicar ese paréntesis 60 veces no va a ser un resultado corto. Por lo tanto, aquí primero tenemos que identificar que tenemos composición de funciones o tenemos que analizar si podemos tener composición de funciones. Y aquí es la clave o el truco está en que siempre tenemos composición de funciones, siempre. En este caso, nosotros podemos ver dos. Por ejemplo, hay una función potencia donde tenemos un argumento que está elevado a 60 y por otra parte tenemos la función cuadrática que es x cuadrado más 5x más 6. Entonces aquí nosotros tenemos que darnos cuenta qué función está dentro de la otra. Y resulta un poco claro de que esta función está adentro de la función potencia. Por tanto, en este caso, la potencia elevado a 60 pasa a ser nuestra función f y la función cuadrática, x cuadrado más 5x más 6, pasa a ser nuestra función g para que nosotros reemplacemos aquí, en la expresión de la regla de la cadena. Entonces, vamos a escribir la derivada. Sería, vamos a reemplazar aquí, la derivada de la función que está afuera multiplicada por la derivada del argumento. Y la derivada de la función que está afuera, que es una función potencia, ¿cómo se deriva? Como es una función potencia, el 60 pasa adelante multiplicando, el argumento se mantiene y al exponente se le resta 1, quedarían 59. Y adentro seguimos teniendo x cuadrado más 5x más 6. Ahora, por regla de la cadena, se le agrega la multiplicación de la derivada del argumento. Y el argumento es x cuadrado más 5x más 6, pero esto se deriva. Entonces, esto es esa parte y esto es la derivada de la función que está afuera. Ahí nosotros tenemos nuestra derivada por regla de la cadena. Ahora solamente nos queda desarrollarlo. ¿Qué nos va a resultar? 60 factor de x cuadrado más 5x más 6 elevado a 59 multiplicado por, ahora hay que derivar este paréntesis, y derivada de x cuadrado es 2x, derivada de 5x es 5 y derivada de 6 es 0. Por tanto, esto se mantiene. Y esto si lo podemos reordenar un poco más, nos quedaría 60 factor de 2x más 5 multiplicado por x cuadrado más 5x más 6 elevado a 59. Por tanto, esta es la derivada de la función que a nosotros nos entregaron a través de la regla de la cadena. Y ahí tenemos un ejemplo. Bien, veamos un segundo ejemplo. Eh, Algo más complejo también y que no hemos tratado hasta el momento. Más complejo visualmente, me refiero, no que tengamos que asustarnos. Por ejemplo, una función que sea un logaritmo natural y dentro del logaritmo natural nosotros tengamos un x cuadrado más x menos 2. Entonces, aquí nosotros podemos visualizar que también tenemos composición de funciones. Así que la vamos a escribir primero.
Primero, por una parte tenemos la función logaritmo natural, que tiene su respectivo argumento, y por otra parte nosotros tenemos la función x cuadrado más x menos 2. Entonces tenemos que decidir o poder identificar cuál es la función, cuál es la composición de funciones, quién está dentro de quién. Y vemos que esa función está dentro de la función logaritmo, para que nos quede esta expresión. Por lo tanto, pasa lo mismo. La función que está arriba pasa a ser la función f, y la función que escribí abajito pasa a ser la función g. Por lo tanto, nuestra derivada, en este caso, quedaría la derivada de la función que está afuera, que sería la derivada del logaritmo natural, y vimos que la derivada del logaritmo natural es 1 dividido en su argumento, por tanto quedaría 1 dividido en su argumento, y el argumento es x cuadrado más x menos 2, y la regla de la cadena nos dice que tenemos que multiplicar por la derivada del argumento, x cuadrado más x menos 2, y esto es derivado. Resolvemos esto y vamos a tener la derivada. Mantengo el 1 dividido en x cuadrado más x menos 2, multiplicado por derivada de x cuadrado 2x, derivada de x es 1 y derivada de menos 2 es 0. Así que esto queda aquí. Reordenamos esto y juntamos todo en una sola fracción y nos quedaría 2x más 1 dividido en x cuadrado más x menos 2. Por tanto, si la función original es logaritmo natural de x cuadrado más x menos 2, su derivada será esta que está acá al final. Y aquí volvimos a aplicar regla de la cadena. Nosotros podemos aplicar regla de la cadena en varios casos. Voy a dejarles 2 ejercicios para que ustedes lo trabajen como ejercicio. Y si tienen alguna duda, me pueden escribir en el correo que va a aparecer en la descripción de este video. Como caso 3, les voy a dar la función f de x, que será x al cubo menos 2x más 1 dividido en x elevado a 4 más 3. Y todo esto va a estar elevado a 13. Entonces ustedes tienen que encontrar f' de x. Ojo, yo aquí les voy a dar una orientación. Nos damos cuenta que también tenemos dos funciones. Por una parte, tenemos la función algo elevado a 13, y por otra parte tenemos la función x al cubo menos 2x más 1 dividido en x elevado a 4 más 3. Pero en algún momento eso lo van a tener que derivar. Y para derivar eso hay que aplicar la regla del cociente. Entonces hay que tener cuidado con el desarrollo. Recordando que la derivada del cociente, si tenemos f dividido en g, era la derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador por el denominador derivado, dividido en el denominador al cuadrado. Ya les dejo ese dato para que ustedes lo hagan. Y como ejemplo 4, tenemos la siguiente función. Nuestra función f va a ser el coseno de 3x cuadrado más 2x. ¿Ya? Como es el primer ejemplo de regla de la cadena que vemos con trigonometría, este voy a ayudar a hacerlo yo también. Y le voy a dejar un quinto entonces. En este caso, la derivada de esta función sería la derivada de una composición, porque aquí es claro que tenemos composición, porque por una parte tenemos la función coseno y por otra parte tenemos el argumento. Por lo tanto, ¿quién se deriva primero? La función que está fuera por regla de la cadena. Y la función que está fuera es coseno. Derivada de coseno, recordemos que es menos seno del argumento, que no va a cambiar. Solamente se deriva coseno. Y ahora la regla de la cadena nos dice que tenemos que multiplicar por la derivada del argumento. Por tanto, tomamos el 3x cuadrado más 2x y lo derivamos. Resolvemos esta expresión y nos quedaría menos seno de 3x al cuadrado más 2x multiplicado por 6x más 2. Reordenamos esta expresión para no confundir el argumento del seno con el paréntesis que está multiplicando al final, y nos queda menos 6x más 2 multiplicado por el seno de 3x cuadrado más 2x.
esta sería nuestra derivada de la función f, en el caso que tenemos aquí, a través de regla de la cadena. ¿Ya? La clave siempre de la regla de la cadena está en encontrar la composición de funciones. Y el ejemplo que les va a quedar a ustedes de ejercicio sería, van a derivar la función f, que es coseno de 3x al cuadrado dividido en x más 2. Ejercicio, encontrar f' de x. Bien, eso sería por esta sesión. Nuevamente, espero haberle ayudado, espero haberle aclarado cómo se trabaja la regla del cociente del producto y la regla de la cadena. Cualquier duda, me pueden escribir. Si tienen alguna duda en un concepto previo, los invito a ver los videos anteriores o a contactarnos para poder trabajar. No hay ningún problema. Cuídense, que estén bien. Chao.